Aquí tienes la traducción al español, manteniendo el tono emocional, claro y motivacional del texto. Cuando un hombre te ignora, tu primer pensamiento suele ser: ¿qué hice mal? ¿Dijiste algo inapropiado? ¿Ha cambiado de repente su interés? Pero, ¿y si te dijera que su aparente indiferencia tiene mucho más que ver con sus propias inseguridades que con algo que tú hayas hecho? Louise Hay decía que lo que vemos en los demás suele ser un reflejo de nuestros propios miedos y heridas interiores. Así que cuando un hombre decide distanciarse y evitarte, ¿qué está expresando realmente a través de su silencio? ¿Frialdad, desinterés o simplemente una máscara que oculta lo que no puede admitir ni a ti ni a sí mismo? La verdad es que los hombres, igual que las mujeres, cargan muchas sombras dentro de sí, rincones ocultos de la mente donde viven sus miedos más profundos. Louise Hay llamaba a esto la sombra, la parte de nuestra personalidad que negamos o intentamos reprimir. Cuando un hombre te ignora, no siempre es señal de desinterés. Más a menudo es expresión de su propia inseguridad, de su miedo a la cercanía o de un profundo sentimiento de insuficiencia que prefiere evitar. Su aparente indiferencia puede ser, en realidad, la señal más clara de una batalla interna que ni él mismo entiende del todo. Pero, ¿por qué algunos hombres se comportan así? ¿Es orgullo, frialdad emocional o simplemente miedo a la vulnerabilidad? Es fácil interpretar su silencio como fuerza, pero quizás sea todo lo contrario. Louise Hay decía que aquello que no llevamos a la conciencia acaba controlando nuestra vida, y lo llamamos destino. Entonces, ¿este hombre que te ignora realmente tiene el control? ¿O es más bien un prisionero de sus propios conflictos internos? Aquí es donde muchas mujeres cometen el mismo error. Ven su indiferencia como un reto, intentan ganarse su atención, demostrar su valor o descifrar su comportamiento. Pero según Louise Hay, la verdadera fuerza no está en perseguir algo inalcanzable, sino en aprender de cada experiencia y fortalecer tu propia esencia. En lugar de preguntarte qué significa su silencio, ¿y si te preguntaras qué está intentando mostrarte sobre ti misma? Piénsalo. Su mayor debilidad puede no ser su aparente falta de emoción, sino su incapacidad para manejar lo que realmente siente por ti. En este video vamos a explorar qué significa realmente cuando un hombre te ignora y por qué este comportamiento, lejos de ser señal de fuerza, puede convertirse en la clave para que tú recuperes tu propio poder. Él se aleja porque está convencido de que tú siempre estarás ahí, de que a pesar de todo no lo soltarás. Cree que puede ir y venir cuando quiera, seguro de que tu interés seguirá intacto. Pero, ¿qué ocurre cuando esa certeza desaparece? Cuando dejas de ser la mujer predecible a la que daba por sentada. Louise Hay decía que la mayor ilusión humana es creer que podemos controlar aquello que no entendemos. Y esto es especialmente cierto en las relaciones. Un hombre solo siente de verdad la ausencia de una mujer cuando se da cuenta de que su sensación de estabilidad ha sido reemplazada por la incertidumbre. Su fuerza no está en irse, sino en creer que tú nunca lo harás. Pero cuando tú dejas de reaccionar, de esperar o de demostrar que sigues ahí, todo cambia. Dejas de ser una figura pasiva en su historia para convertirte en un misterio que ya no puede leer. Y ahí es donde comienza su conflicto interno, porque, como decía Louise Hay, lo que una persona más teme es aquello que no puede predecir. No saber qué vas a hacer crea en él una duda más fuerte que cualquier sensación de pérdida. Muchas mujeres caen en la trampa de intentar recuperar la atención de un hombre que las ignora. Publican indirectas, revisan si ha visto sus mensajes, buscan excusas para aparecer en su campo de visión. Pero paradójicamente, todos esos intentos solo refuerzan su sensación de control. Lo que realmente cambia el juego
es entender que tu ausencia tiene más impacto que cualquier intento desesperado por ser vista. Cuando él se da cuenta de que ya no le escribes, no reaccionas ni intentas llamar su atención, aparece un vacío en su mente, y ese vacío empieza a hacer ruido por dentro. La mujer que creía conocer ya no está. Y esta es la primera gran debilidad de un hombre que ignora a una mujer. Solo se siente superior mientras cree que ella siempre estará disponible. Cuando esa creencia se rompe, cae en la incertidumbre y de repente empieza a hacerse preguntas que antes nunca se hacía. ¿Y si he perdido algo valioso? ¿Y si ella ya no forma parte de mi mundo como antes? Louise Hay decía que todo lo que rechazamos en los demás es solo un espejo de lo que no podemos aceptar en nosotros mismos. Por eso muchos hombres no se alejan porque les falte interés, sino porque no soportan enfrentarse a la influencia que tú tienes sobre ellos. Pero, ¿qué pasa cuando un día se dan cuenta de que te han perdido? Vamos un paso más allá. ¿Quieres saber cuáles son los 5 puntos de presión más sensibles de un hombre que se distancia y te ignora? Esos disparadores internos que cuando se tocan hacen que incluso el hombre más orgulloso se lo piense 2 veces. Entonces, quédate, porque lo que viene ahora puede cambiar la forma en que ves toda esta dinámica. Cuando eliges desaparecer de su vida, cuando dejas de responder a su indiferencia, ocurre algo inesperado. Él empieza a sentir una inquietud nueva, desconocida. De repente, la presencia que daba por hecha ya no está. Y sin darse cuenta, prueba su propia medicina. El silencio que antes lo hacía sentir superior, ahora se vuelve en su contra. Louise Hay decía que la psique humana siempre busca el equilibrio. Cuando un polo desaparece, el otro se hace más fuerte. Si antes se sentía seguro ignorándote, ahora el peso de tu ausencia empieza a resultarle incómodo, y ahí aparecen las primeras señales. De pronto mira tus historias, reacciona a una publicación o deja un comentario casual, como si quisiera recordarte que sigue ahí. Pero la diferencia es esta. Ya no puede estar seguro de que tú también estés. La atención que antes recibía de ti sin esfuerzo se convierte ahora en su mayor debilidad. Louise Hay enseñaba que la mente humana odia la incertidumbre, y cuando algo seguro desaparece de golpe, el cerebro entra en modo alerta. Esta es la segunda gran debilidad de un hombre que te ignora, la creencia de que tú siempre estarás ahí. Cuando esa ilusión se rompe, su base interior empieza a temblar. Y esto es solo el comienzo. ¿Quieres saber qué otros puntos vulnerables pueden hacer que un hombre reaccione de formas que ni él se esperaba? Entonces, sigue aquí, porque lo que vas a escuchar puede cambiar por completo la forma en que entiendes su comportamiento y tu lugar en esta historia. Una de las razones por las que un hombre se siente tan seguro, ignorándote, es porque cree que tiene el control de la situación. Cuando percibe que dependes emocionalmente de su atención, que temes perderlo o que crees que nunca encontrarás a alguien mejor, eso alimenta su ego, y su indiferencia se convierte en un juego de poder. Pero, ¿qué pasa cuando esa dinámica cambia? Cuando una mujer deja de irradiar energía de carencia y empieza a encarnar confianza y abundancia, algo dentro de él empieza a tambalearse. Louise Hay decía que lo que resistimos persiste, y en las relaciones suele ser igual. Cuanto más persigues a alguien, más se aleja. Pero cuando das un paso atrás y te colocas en el centro de tu propia vida, todo se reordena. Porque en el momento en que él se da cuenta de que su influencia sobre ti está disminuyendo, de que su ausencia ya no te afecta igual, algo en su interior comienza a cambiar. Aparece una emoción nueva, la incertidumbre. Y ese es el punto de giro. El juego cambia en el instante en que fortaleces tu autoestima, dejas de conformarte con migajas de atención y, sobre todo, comprendes que no tienes que demostrarle nada a nadie. La mujer que se conoce
que sabe lo que vale, no persigue, no ruega, y no se pierde en la esperanza de ser vista. Se vuelve simplemente irresistible, porque irradia una energía magnética que no depende de validación externa. Y cuando llegas a ese nivel de seguridad interior, no solo recuperas tu poder, debilitas el suyo. De repente, él ya no está tan seguro de poder ignorarte y volver cuando quiera sin consecuencias. Ahora es él quien se pregunta, ¿y si, cuando quiera volver, ella ya no está? Antes de pasar al siguiente punto débil de un hombre que te ignora, déjame preguntarte algo. ¿Alguna vez sentiste que un hombre te ignoraba simplemente porque sabía que podía hacerlo, sin que nada cambiara para él? Si este tipo de mensaje te ayuda, imagina que le das un me gusta mental y sigues escuchando, porque al final de este recorrido entenderás exactamente cómo hacer que un hombre que se ha alejado empiece a valorarte de nuevo e incluso a temer perderte. Porque ahora vamos a descubrir otro punto débil que puede cambiar este juego por completo. Cuando un hombre se retira y te ignora, lo hace con la arrogancia de alguien que se cree el centro de tu universo. Se siente único, especial, irreemplazable para tu felicidad. ¿Y sabes por qué? Porque muchas mujeres, sin querer, alimentan esa ilusión. Se pierden en la relación, ponen toda su energía en él y se olvidan de que hay muchas otras áreas de su vida que importan igual o más. Louise Hay decía, aquello en lo que ponemos nuestra energía, crece. Así que si concentras toda tu atención en un hombre que te ignora, solo refuerzas su sensación de control sobre ti. Pero, ¿qué ocurre cuando, de pronto, él se da cuenta de que ya no está en el centro de tu mundo? El tercer punto débil de un hombre que te ignora es esta ilusión de exclusividad. Y para romper ese ciclo, tienes que debilitar el sentimiento de superioridad que lo mantiene cómodo. La mejor forma de hacerlo, reconectando contigo misma y con las personas que de verdad aportan valor a tu vida. Tus amigos, tu familia, tus pasiones. Quizá, sin darte cuenta, habías descuidado esas conexiones porque estabas demasiado enfocada en él. Pero cuando decides reordenar tus prioridades, pasa algo poderoso. Tu mundo se expande, tu energía cambia y te das cuenta de que él nunca fue el único pilar de tu felicidad. Y algo es clave. Esto no va de encontrar a otro hombre para reemplazarlo. No se trata de llenar un vacío. La clave está en redescubrirte, abrirte a nuevas experiencias y rodearte de personas que te hagan sentir completa y valiosa, independientemente de cualquier pareja. ¿Y qué pasa con él mientras tanto? Su sensación de ser irreemplazable comienza a resquebrajarse. Louise Hay decía que lo que más teme el ser humano es perder el control sobre aquello que daba por seguro. Y cuando un hombre se da cuenta de que ya no eres la mujer que esperaba pacientemente, empieza a sentir exactamente lo que tú sentiste antes por él: incertidumbre. Para él, ese es un golpe duro, pero no es el final, porque ahora, en este punto, las reglas del juego cambian por completo, y en los próximos instantes verás cómo usar esto a tu favor para dejar de ser tú quien espera, y que sea él quien comience a dudar, a preguntarse si realmente puede seguir ignorándote sin consecuencias. Así que quédate, porque lo que viene ahora puede cambiar la forma en que ves toda esta situación. Uno de los mayores puntos débiles de un hombre que te ignora es su necesidad, a menudo inconsciente, de sentirse irreemplazable para ti. Algunos hombres realmente creen que una mujer los necesita emocionalmente, económicamente o por seguridad, y esa creencia les da una falsa sensación de control. Pero, ¿qué pasa cuando le dejas claro que tu vida no depende de su presencia? Que no lo necesitas, sino que eliges conscientemente quién puede estar en tu vida. En ese mismo instante, la dinámica cambia.
Dejas de ser la mujer que lo necesita, la mujer a la que podía ignorar sin más. Te conviertes en una mujer independiente, que no necesita a nadie para sentirse completa, y que solo mantiene a su lado a quien realmente suma. Y eso puede sacudirlo profundamente, porque significa que, si él quiere seguir formando parte de tu vida, ahora tiene que demostrar que de verdad tiene algo valioso que ofrecer. Ya no basta con aparecer de vez en cuando o mostrar interés solo cuando le conviene. Ahora la responsabilidad está en él. Y ahí es donde el juego se invierte por completo. Él puede seguir ignorándote si quiere, pero lo que antes jugaba a su favor, ahora empieza a volverse en su contra. Porque mientras tú evolucionas, creces y te vuelves más fuerte y segura, él se da cuenta de algo que nunca se planteó. Ya no tiene el mismo poder sobre ti que una vez tuvo. Y entonces surge una verdad que ya no puede negarse. No eres tú quien está perdiendo, es él. Antes de llegar al consejo final, el que te mostrará exactamente cómo hacer que un hombre que se ha alejado no solo te valore, sino que incluso tema perderte. Piensa en esto. ¿Has reconocido este patrón alguna vez en una relación? Si esta forma de ver las cosas te ayuda, imagina que ya has pulsado me gusta y sigues atenta, porque lo que viene ahora puede cambiar radicalmente tu perspectiva. La autoestima de un hombre es uno de sus puntos más sensibles y al mismo tiempo una de sus mayores debilidades. Cuando decide distanciarse e ignorarte, suele actuar desde un lugar de aparente seguridad. Pero aquí entra una idea central de Louise Hay. La identidad de una persona se moldea a través de los reflejos y proyecciones que recibe de los demás. ¿Qué significa esto? Cuando un hombre se siente admirado, deseado y valorado por una mujer, recibe un combustible invisible que alimenta su ego y le da sensación de control sobre la situación. Pero, ¿qué pasa cuando esa fuente de validación se seca? Cuando deja de sentir tu admiración incondicional, cuando tu atención desaparece de repente, algo dentro de él empieza a resquebrajarse, porque, en realidad, la mayoría de los hombres solo reconocen el verdadero valor de la presencia de una mujer cuando ella se retira emocionalmente. No necesitas ignorarlo a propósito ni jugar juegos. El verdadero cambio ocurre cuando dejas de tratarlo como alguien especial, cuando dejas de colocarlo por encima de su verdadero lugar en tu vida, cuando, de repente, ya no es el centro de tu mundo. Y eso golpea su psique de una forma que él no sabe explicar. Louise Hay decía que el inconsciente responde de manera simbólica. Cuando un hombre se da cuenta de que la mujer que antes lo elevaba ya no lo mira con los mismos ojos, que ya no le otorga el mismo significado, algo dentro de él se descompensa. No sabe ponerle palabras, pero lo siente. Y ahí está la clave. Este es uno de los puntos débiles más poderosos en un hombre. Se acostumbra a ser deseado y admirado sin hacer nada para ganárselo. Pero en el momento en que esa validación desaparece, su cómoda seguridad se convierte en un vacío doloroso, en un hueco que no sabe cómo llenar. Y justo en ese punto, tú debes ir un paso por delante. En vez de pedir atención o intentar demostrar tu valor, retiras tu energía y la diriges de vuelta hacia ti. Te conviertes en la mujer que no necesita aprobación para sentirse completa. Y es en ese momento cuando él empieza a darse cuenta de lo que está perdiendo de verdad. Pero hay más. En los próximos minutos, imagina que se te muestra cómo invertir por completo esta dinámica, para que dejes de ser tú quien se pregunta si es suficiente, y sea él quien se cuestione si realmente puede seguir ignorándote sin afrontar las consecuencias. Porque lo que viene ahora es la clave final. Hará que dejes de ser la que espera, para convertirte en la mujer a la que ahora él quiere recuperar. Cuando una mujer toma plena conciencia de su valor y entiende que su felicidad no depende de la presencia ni la validación de un hombre,
La dinámica de la relación cambia por completo. El hombre que antes se sentía lo bastante seguro como para ignorarla, confiado en que ella siempre estaría ahí, sin importar cómo la tratara, de pronto empieza a sentir algo desconocido: incertidumbre. En el momento en que nota que la atención y el cariño que antes recibía sin esfuerzo ya no están garantizados, su falsa sensación de seguridad empieza a desmoronarse. Se ve obligado a cuestionar muchas cosas que daba por hechas. Y una de las formas más poderosas de activar ese cambio interior en un hombre no tiene nada que ver con manipulación o fingir indiferencia. Tiene que ver con aplicar un principio mucho más profundo: el principio de la reciprocidad. Louise Hay decía que las relaciones son espejos que nos devuelven lo que ponemos en ellas. Pero cuando ese espejo está desequilibrado, cuando una persona da admiración, deseo y atención, mientras la otra solo recibe sin sentir obligación de corresponder, el peso se inclina hacia quien menos invierte. Eso es exactamente lo que ocurre cuando una mujer lo da todo, sin preguntarse si está recibiendo algo equivalente. Cuando un hombre se acostumbra a recibir amor y atención sin tener que ganárselos, esos gestos pierden valor. Su presencia se convierte, para él, en algo garantizado, un derecho, no un privilegio que requiere cuidado y esfuerzo mutuo. Por eso tantas mujeres acaban sintiéndose vacías y frustradas en sus relaciones. Dan todo, esperando que él un día se dé cuenta de lo que tiene y las ame con la misma intensidad. Pero la verdad es que ese reconocimiento no llega por esperar, sino por un cambio interno que modifica el equilibrio de poder. Ese cambio es el que necesitas hacer ahora. Una mujer que conoce su valor nunca da de forma incondicional sin asegurarse de que hay equilibrio. Sabe que las relaciones sanas y significativas se construyen sobre la reciprocidad y que el amor propio es la base de todo vínculo verdadero. Una vez que una mujer adopta esta mentalidad, todo cambia. El hombre que antes la ignoraba, seguro de que podía ir y venir cuando quisiera, se enfrenta a una nueva realidad. Ahora ya no puede estar seguro de que ella seguirá ahí, dispuesta a conformarse con las sobras de su atención. Y en ese punto, su seguridad empieza a quebrarse. Empieza a preguntarse si realmente tiene el control o si ya lo ha perdido. Si alguna vez sentiste que dabas más en una relación de lo que recibías, no estás sola. No se trata solo de mala suerte o de siempre encontrar al hombre equivocado. Tiene que ver con cómo has permitido que ese patrón se repita. Louise Hay decía que todo lo que evitamos enfrentar en nosotros mismos acaba apareciendo en nuestra vida externa. Si te encuentras una y otra vez en relaciones donde no te sientes vista o valorada, quizás sea momento de preguntarte por qué inviertes tanto en los demás mientras te olvidas de ti misma. Si pasas más tiempo pensando en lo que él siente, quiere o piensa que en preguntarte qué necesitas tú, puede que hayas empezado a entregar tu valor en manos de otra persona. Y eso es exactamente lo que debe cambiar. El mayor error que puede cometer una mujer es creer que tiene que demostrar su valor a alguien. Un hombre que realmente te quiere en su vida reconocerá tu valor sin pruebas, sin sacrificios extremos y sin que tengas que desvivirte para que lo vea. Si un hombre cree que puede ignorarte sin consecuencias, jamás sentirá la necesidad de esforzarse. Y si está convencido de que puede ir y venir cuando le apetezca sin ganarse tu atención, nunca tendrá miedo de perderte. Tú eres quien le enseña cómo puede tratarte. Tú marcas los límites, lo que toleras y lo que no. Si no te han valorado como mereces, este es el momento de hacer un cambio profundo en la forma en que te ves y en lo que permites. Porque, al final, nunca se trató realmente de él. Se trata de ti, de tu autoimagen, tu autoestima y el papel que decides asumir en tus relaciones. Louise Hay decía que todo lo que atraemos a nuestra vida es un reflejo de lo que llevamos dentro. Si sigues atrayendo personas que no te priorizan,
que te pasan por alto, que no ven lo que realmente ofreces. No te preguntes solo qué pasa con ellos. Pregúntate cuándo empezaste a creer que tenías que luchar para ser vista. La mujer que conoce su verdadero valor no se agota para ser reconocida. No necesita demostrar nada. Su sola presencia es suficiente para atraer a quienes de verdad quieren estar a su lado. Y de pronto, todo cobra sentido. El hombre que hoy te ignora puede parecer seguro, pero en realidad tiene miedo. Miedo a perder el control sobre ti, miedo a dejar de ser el centro de tu mundo, y sobre todo, miedo a haber desperdiciado la atención de una mujer extraordinaria que ahora ha decidido seguir adelante. Si aplicas todo lo que has escuchado aquí a tu vida, si empiezas a fortalecer tu autoestima, a volverte emocionalmente independiente y a prometerte que nunca más aceptarás menos de lo que mereces, él sentirá ese cambio de una forma que no podrá ignorar. Y entonces solo le quedarán dos opciones. O aprende a valorarte de forma sincera y honesta, o se da cuenta de que jamás tuvo el poder sobre ti que creía tener. Pero antes de preguntarte si él va a reaccionar o no, hay una pregunta mucho más importante. ¿De verdad quieres estar con alguien que solo reconoce tu valor cuando tiene miedo de perderte? ¿O no sería mucho más hermoso tener a tu lado a alguien que te elige desde el principio, sin juegos, sin pruebas, sin condiciones, simplemente porque sabe que eres extraordinaria y nunca lo pondría en duda? La verdad es que una mujer que sabe que tiene opciones nunca entra en pánico cuando un hombre se distancia. No intenta convencer a nadie de que la elija, porque sabe que su valor no lo define la aprobación de otra persona. En su mundo, el amor no es algo por lo que rogar o negociar. El amor fluye de forma natural. Si tienes que luchar constantemente para ser vista, quizás sea hora de dejar de esperar su mirada y empezar a mirarte tú con los ojos con los que siempre deseaste que otros te miraran. La lección real de todo lo que has escuchado hoy va mucho más allá de lograr que un hombre sienta tu ausencia. Se trata de algo mucho más profundo: convertirte en una mujer que no vuelve a pedir atención nunca más. Una mujer que ya no espera mensajes, señales ni validación externa para sentirse completa. Es hora de dejar atrás la vieja mentalidad, la que se conforma con migajas emocionales, y empezar a vivir con la firme convicción de que el amor propio es la base de todo lo que realmente importa. Porque en el momento en que decides verte con nuevos ojos, el mundo empieza a responder a esa nueva energía. Y la ironía es que el mismo hombre que antes pensó que podía ignorarte sin consecuencias, se encontrará de pronto en una posición inesperada, con una necesidad desesperada de recuperar lo que perdió sin darse cuenta. Pero aquí es donde tú tienes que hacerte la pregunta más importante de todas. ¿De verdad quieres vivir esperando, confiando en que algún día un hombre abra los ojos y vea tu valor? ¿O prefieres dar tú el paso y convertirte en la mujer que nunca más tiene que preocuparse por eso, porque ya sabe exactamente quién es y lo que merece? Esa respuesta está únicamente dentro de ti, porque, al final, no son las reacciones de los demás las que te hacen poderosa. Es la imagen que tú sostienes de ti misma. Y cuando de verdad interiorizas esa verdad, cuando sientes profundamente que nunca más debes aceptar menos de lo que mereces, ahí es cuando empieza la transformación real. Desde ese momento, dejarás de aceptar relaciones a medias, esperas eternas o promesas vacías, porque ya no estarás disponible para nada que no esté alineado con tu valor.